bloqueos, líbero, rotación, táctica. Algunos términos usados en este deporte de altura, grandes reflejos y sincronización perfecta. Te doy la bienvenida a la historia del voleibol. Voleibol, balón volea o volei, como le quieras llamar, allá vamos. Existen historiadores que indican que este deporte ya se practicaba en la Roma imperial, 200 años antes de Cristo. Otros dan como precursor el juego del balón, o Faustball, que se disputó principalmente en Italia y Alemania entre los siglos XIII y XVIII. Lo cierto es que si bien el Faustball tiene bastante similitud con el voleibol, la historia oficial del voleibol se remonta al 9 de febrero de 1895, cuando William G. Morgan, el director de educación física de la YMCA o Young Men's Christian Association en Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos, influenciado por el tenis, el bádminton y el balonmano, creó un deporte que, a diferencia del básquetbol, tan aguerrido y energético, permitía a las personas en la última etapa de la juventud poder seguir practicando un deporte con balón. William G. Morgan detectó la necesidad de un deporte alternativo que fuera más tranquilo para este rango de la población. Así que encontró en el voleibol lo que estaba buscando. En palabras de Morgan, el tenis se presentó en primer lugar ante mí, pero precisaba de raquetas, pelotas, una red y demás equipo. De esta manera fue descartado. Sin embargo, la idea de una red parecía buena. La elevamos alrededor de 6 pies y 6 pulgadas, es decir, justo por encima de la cabeza de un hombre medio. Debíamos tener un balón, y entre aquellos que habíamos probado teníamos la vejiga o cámara del balón de baloncesto, pero se reveló demasiado ligero y demasiado lento. Entonces probamos con el balón de baloncesto, pero era demasiado grande y demasiado pesado. De esta manera nos vimos obligados a construir un balón de cuero con la cámara de caucho que pesara entre 9 u 12 onzas, aproximadamente 300 gramos. En un principio, el voleibol fue llamado mintonet, una palabra que combina el minton, en alusión al bádminton, un deporte en el que se emplean raquetas ligeras, y el ete, el sufijo francés para pequeño o pequeña. Esto se debía a que la red del ahora llamado voleibol era muy similar a la red de las raquetas del bádminton, por lo que el nombre pequeño bádminton le quedó perfecto. La idea de Morgan de un deporte de energía más calma tuvo una gran recepción. Fue así que un año después de su creación, presentando su juego en una conferencia, fue que recibió una idea de parte de Alfred Halstead, la que cambiaría para siempre la historia de este deporte. El nombrarlo voleibol, es decir, pelota más voleo, ya que la idea siempre fue que el balón se encontrara volando en el aire todo el tiempo. Es importante aclarar que las palabras volei y ball se escribieron por separado hasta que en 1952 la Asociación Nacional Norteamericana de Voleibol decidió unirlas para convertirlas en una sola. El 7 de julio de 1896, en la Universidad de Springfield, se jugó el primer partido de voleibol oficial. En sus inicios, el voleibol era muy diferente a lo que conocemos hoy. Las primeras reglas diseñadas por el propio Morgan exigían un campo de 25 por 50 pies, es decir, 7,6 por 15,24 metros aproximadamente. Cualquier número de jugadores, 9 rotaciones con 3 saques para cada equipo en cada rotación. Ningún límite al número de contactos de la pelota permitido para cada equipo antes de enviar la pelota al equipo contrario. En caso de un error en el saque, se permitía un nuevo intento, como en el tenis, y una pelota que tocaba la red sería considerada una falta, con la pérdida del punto, a excepción del primer intento de saque. El mismo año 1896 se publicó el primer reglamento de la historia del voleibol, desarrollado por el YMCA, donde se indicaba principalmente que el tamaño de la cancha era de 7.5 por 15 metros, con una red de 60 centímetros ubicada a 2.13 metros de altura. Y algo muy simple, si el balón tocaba el suelo, era falta. Ya en 1900 se diseña una pelota exclusiva para el nuevo deporte. La altura subió a los 7 pies y 6 pulgadas, es decir,
unos 2.3 metros. Con las muchas sedes con las que el YMCA contaba alrededor del mundo, el voleibol no tardó de expandirse por Canadá, China, Japón, Filipinas, México y por toda Europa. Los primeros campeonatos nacionales de voleibol tuvieron lugar en los Estados Unidos entre 1922 y 1928, año cuando se crea la USVA, la United States Volleyball Association. Canadá fue el primer país extranjero en incorporar esta disciplina como deporte y la instauró en varias instituciones deportivas. Esto ocurrió a comienzos del año 1900. 8 años más tarde, Japón lo imitaría y en 1910 llegaría a Filipinas, país en el que se lo incluyó en los primeros Juegos del Lejano Oriente, los cuales tuvieron lugar en 1913. Este sería el detonante para que el voleibol comenzara a expandirse mundialmente y llegara a ser la segunda disciplina de equipo de mayor popularidad a nivel mundial, siendo la primera de ellas el fútbol. En 1924, en París, fue presentado en los Juegos Olímpicos en calidad de deporte de demostración dentro de los deportes americanos. Los primeros partidos oficiales de voleibol de los Juegos Olímpicos se jugaron en Tokio, del 13 al 23 de octubre de 1964, con 10 equipos masculinos y 6 equipos de mujeres. Las medallas de oro para los varones fueron para la Unión Soviética, en tanto Checoslovaquia y Japón obtuvieron respectivamente la plata y el bronce. En categoría femenina, Japón se llevó la medalla de oro, mientras que la Unión Soviética y Polonia quedaron en segundo y tercer puesto. Además de ser un deporte olímpico, existen otras competiciones de las cuales el voleibol forma parte. Ellas son el Campeonato Mundial, el Gran Premio Mundial y la Liga Mundial de la Federación Internacional de Voleibol. A propósito de la Federación Internacional de Voleibol, que actualmente tiene 222 federaciones miembros, fue fundada el 18 de abril de 1947 en París por 14 países: Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Uruguay y Yugoslavia. El primer presidente fue Paul Livat. Desde 1984, la sede de la Federación Internacional de Voleibol se encuentra en Lausanne, Suiza. Existen algunas variantes oficiales del voleibol. El voleibol de playa, el cual forma parte de las disciplinas olímpicas desde 1996 y este deporte se juega en canchas de arena. Solo 2 parejas se exigen al máximo para ganar. El voleibol sentado es la variante del voleibol pensada para personas con discapacidades en las extremidades inferiores. Desde 1980 ha formado parte de los Juegos Paralímpicos. Este deporte cuenta también con sus variantes más informales, tales como el cachibol, el cual es practicado por comunidades de personas mayores y consiste en un enfrentamiento de 6 jugadores por equipo en equipos mixtos, así como también el ecuavolley, el cual es la versión propia que Ecuador le ha dado a este deporte. La comunidad ecuatoriana lo practica en diversas partes del mundo. Y vamos con un pequeño repaso al reglamento actual del voleibol y los cambios que ha experimentado durante este tiempo. El campo en el que se celebran los encuentros cuenta con 18 metros de largo y 9 metros de ancho. La línea central separa el área de ambos equipos. La superficie sobre la cual se juega no puede ser deslizante ni rugosa, debido al constante contacto de los participantes con el suelo. La red se encuentra suspendida sobre la línea central que divide el campo de juego. En los equipos masculinos, esta se coloca a los 2 metros con 43 centímetros de altura, mientras que para los femeninos la altura es de 2 metros con 24 centímetros. Estas medidas son únicamente para la categoría adulta. El balón fue de color claro y monocromático hasta 1998. A partir de ese momento se autorizó que tuviera otros colores. Su forma es esférica. En el exterior está hecho de cuero o de materiales sintéticos. En cambio, en el interior posee una cámara de goma en la cual se encapsula el aire. Su circunferencia oscila entre los 65 y 67 centímetros y pesa entre 260 y 280 gramos. El partido se divide en 5 sets y cuando un equipo llega a 3 sets ganados se consagra como el ganador del partido. Para ganar un set es necesario acumular 25 puntos y mantener una ventaja de 2 puntos con respecto al equipo rival. Si se llega a necesitar el quinto set para desempatar,
se ganará solamente llegando a 15 puntos, siempre con 2 de ventaja. Para jugar cada set, los equipos cambian de campo. Los campos se sortean antes del juego y se vuelven a sortear si es que es necesario un quinto set. El objetivo del juego es pasar la pelota por encima de la red y hacer que ésta toque el piso del campo rival. En 1998 se introdujo el jugador líbero, quien puede entrar y salir del campo de forma permanente para sustituir a cualquiera de sus compañeros que se encuentren en posición defensiva. Esto le dio a los jugadores más bajos la posibilidad también de estar de forma activa en el voleibol. En 2006 se aprueba un segundo jugador líbero, quien aguarda en el banquillo en espera de su turno para entrar. ¿Y cómo estamos en el medallero olímpico? Los varones cuentan con 4 medallas de oro para Rusia, 3 de ellas cuando aún era la Unión Soviética, una para Japón, una para Polonia, 3 para Estados Unidos, 3 para Brasil, una para los Países Bajos y una para Yugoslavia. En cuanto a las medallas de oro para la categoría femenina, 4 de ellas fueron para la Unión Soviética, 3 para China, 3 para Cuba, 2 para Japón y 2 para Brasil. Es imposible hablar de todas las figuras que nos ha dejado la historia del voleibol, pero podemos destacar al considerado el mejor jugador de voleibol del siglo XX, Karl Kirali. Es el único jugador de voleibol que ha sido campeón olímpico tanto en cancha como en playa. En el tabloncillo fue 2 veces campeón olímpico con el equipo estadounidense, ganando la medalla de oro en los Juegos de Los Ángeles en 1984 y en Seúl 1988. Mientras, el domingo 28 de julio de 1996, en voleibol playa subió a la cima del podio en los Juegos de Atlanta, junto a Ken Stephens. En ese momento la pareja fue campeona sin perder un solo set. Por Latinoamérica, en los varones, destacaremos a Giba, uno de los principales representantes de una generación brasileña triunfadora que comenzó en la década de 2000. Giba fue considerado el mejor jugador del mundo durante varias temporadas. Como jugador ganó 3 medallas olímpicas, una de oro el 2004, 2 de plata el 2008 y el 2012, además de ser 3 veces campeón del mundo, 2002, 2008 y 2010. Y en la categoría femenina, Regla Torres nació en La Habana, Cuba, y ganó 3 medallas olímpicas de oro con su selección: Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sydney 2000. El 2001, la Federación Internacional de Voleibol la eligió como la mejor jugadora del siglo XX. También destacar a las jugadoras peruanas Gabriela Pérez del Solar y Cecilia Tait, ambas integrantes del Salón de la Fama del Voleibol, ubicado en Holyoke, en Estados Unidos, donde todo comenzó para esta hermosa historia. Para ti, ¿cuál es la mejor selección, equipo o jugador de la historia?